Un saludo para todos, de bendición para sus vidas. En el nombre del Dios Todopoderoso, el que anunciamos, el que predicamos a través de estos medios. Hoy iniciamos una pequeña serie titulada El manejo correcto de las emociones. Las emociones son parte innata de todo ser humano. Todos tenemos emociones y son ese conjunto de sentimientos, de pensamientos, experiencias que se conjugan en momentos muy especiales y que afloran cuando hay mucha intensidad en las mismas. Los seres humanos experimentamos una diversidad de emociones. Los psicólogos por lo menos han encontrado entre 12 a 15 de ellas, positivas y negativas, por supuesto. En esta serie estaremos tratando las emociones que nos afectan, emociones negativas. Y hoy iniciamos con el manejo correcto del enojo o de la ira. Todos nos enojamos. No hay quien no experimente el enojo. Y podemos afirmar con seguridad, con libertad, que es normal el enojo. Pero la Escritura tiene mucho que decir al respecto. De manera que ahora mismo nos dirigimos a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37, versículos 7 al 9. Dice así la palabra: Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En estos 3 versículos que estoy tomando para nuestras vidas, encontramos también 3 principios muy importantes sobre el manejo correcto del enojo o de la ira como una de las emociones fuertes que experimentamos todos los seres humanos. El primer consejo que nos aporta la Escritura está en el versículo 7, dice: no te alteres con motivo del que prospere en su camino. Nos quedamos con esa expresión, las 3 palabras: no te alteres. No pierdas el control, quiere decir. Mantén la calma. Y es que esa es la manera correcta de manejar, de controlar nuestras emociones, cualquiera que sean, y en este caso, la ira. Porque cuando no controlamos las emociones, ellas nos controlan a nosotros y resulta en un descontrol completo. ¿Cuánta gente está en la cárcel? ¿Cuánta gente ha cometido graves errores, graves pecados como el asesinato por causa de un enojo no controlado? No tenemos que sentirnos mal por enojarnos, porque es normal, es incluso admitido por la palabra de Dios que nos enojemos. Todos pasamos por esa experiencia, pero el hecho de que digamos que no se trata de que sea fácil no significa que nos autolicenciamos para dejarnos controlar o llevar por el enojo, por la ira. Y de manera específica y completa, el consejo aquí en la Escritura, en el Salmo 37:7, dice: no te alteres por el hombre que hace maldades. Nos alteramos, se nos desproporciona el enojo, se sale de nuestros límites cuando nos enojamos por algo malo que alguien hace. Generalmente es por eso, aunque a veces lo que otros hacen no necesariamente es malo. Muchas veces es sencillamente un prejuicio nuestro, una forma equivocada de ver lo que los demás hacen o dicen o piensan. Pero en todo caso aquí el consejo es firme: no alterarnos, mantener la calma. El segundo consejo está en el versículo 8 del Salmo 37. Deja la ira y desecha el enojo. Aquí de manera directa la Escritura nos está diciendo que convirtamos las emociones negativas como el enojo en algo desechable. Y de inmediato entonces tenemos que decir que lo desechable va a la basura. Miren qué consejo más práctico. Y parece curioso, pero eso nos dice la palabra de Dios. Eso nos insta a hacer que hagamos del enojo algo desechable, que lo tiremos a la basura. Los términos son claros, dice: deja la ira y desecha el enojo. Se desecha aquello que no sirve ya, que no tiene que estar en ningún lugar de nuestras vidas. Desechamos aquello que está podrido, que no produce ningún bien, que al contrario, usarlo nos perjudica en gran manera. Es que el enojo mal controlado, eso es lo que produce en nosotros malos resultados. ¿Cuántos matrimonios se han roto
por no saber manejar las emociones. ¿Cuántas personas han perdido oportunidades magníficas, brillantes, oportunidades de oro por no saber manejar su ira en este caso? Hay gente que hasta el trabajo pierde. Entonces aquí estamos tomando estos consejos muy prácticos, muy útiles. Hay personas que tienen esa lucha, casi siempre viven bajo el nivel de sus emociones, de su enojo. Estaremos también tratando otro tipo de emociones, como la tristeza, la ansiedad. Hoy estamos abordando el enojo. El versículo 8 sigue diciendo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Todos tenemos esa tendencia casi innata en nosotros a devolver mal por mal. Sin embargo, este libro santo nos dice que no hagamos eso, que al contrario, devolvamos bien por mal. No es fácil, pero es brillante hacerlo. Nos trae beneficios extraordinarios. La palabra de Dios es el libro más excelente en cuanto a consejos, principios sobre cómo vivir de verdad la vida y disfrutarla al máximo. El tercer consejo está en el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De manera precisa, el tercer consejo es asumir la posición de esperar en Dios. Miren qué cíclico es el desarrollo de estos consejos de la Escritura sobre el buen y el correcto manejo del enojo, de la ira. Primero, que mantengamos la calma completamente. Segundo, que hagamos del enojo algo desechable. Tercero, que aprendamos a esperar. Porque la desesperación también es un terreno fértil para el enojo excesivo, extremo. Y decimos esto porque estamos reconociendo que todos nos enojamos y que incluso hay momentos en que el enojo es hasta legítimo, siempre y cuando no nos cause daño a nosotros ni a otros. Estas son cápsulas eficientes que la Escritura nos dispone para que vivamos de la mejor manera, para que en nuestras relaciones experimentemos lo más positivo de ellas. Y digo relaciones porque el enojo casi siempre es con personas, con nuestro prójimo. Es difícil o diferente enojarse con un objeto. No nos enojamos con el coche, con el carro y lo golpeamos, aunque hay gente que lo hace. Hay gente que se enoja con otras personas y se las desquita o con otras o con las cosas, hasta con sus mascotas. Eso realmente son extremos muy crónicos. Debemos terminar valorando mucho estos tres consejos que la Escritura nos habla sobre el correcto manejo de la ira, del enojo como una de las principales emociones de los seres humanos. Afortunadamente, los hijos de Dios, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa gran ventaja, que encontramos fortaleza, que encontramos apoyo en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, para que seamos más que mejores, seamos personas nuevas, con un nuevo carácter, con un nuevo ser. Hay quienes se consideran ya vencidos con eso de las emociones, que no saben controlarse. Nos ha tocado en nuestro trabajo pastoral y de consejeros tener que atender personas que eso expresan, es que no me puedo controlar. Quiero decirte que sí se puede controlar uno. Yo he pasado por esas experiencias, por ello te lo digo, y porque la palabra de Dios lo dice, y que, por supuesto, tenemos que poner en práctica lo que enseñamos, lo que exponemos, lo que creemos. Te aconsejo que si tú eres de esas personas que casi está convencido o convencida de que no puede controlar sus emociones, que te rindas al Señor Jesucristo, porque al hacerlo, en realidad vienen cambios completos a la vida de un ser humano. Y el Espíritu Santo llena nuestros corazones y Él nos ayuda a experimentar esa transformación, a ser personas que tenemos como fruto del Espíritu Santo el dominio, el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. No estamos hablando de eliminar las emociones, porque eso jamás es posible, sino controlarlas, saber administrarlas, saber manejarlas. Terminamos en oración. Gracias, Dios amado, por estos consejos tan maravillosos de tu palabra para aplicarlos de manera práctica a esas experiencias que los seres humanos tenemos, como las emociones fuertes, en este caso el enojo o la ira. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude cada día y nosotros, por supuesto, a hacer la parte que nos corresponde para llevar
a la práctica estos 3 principios que hemos aprendido hoy sobre el control del enojo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos y en su nombre creemos, por lo tanto así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.